mañana Lucas capítulo 18. Lucas 18, y vamos a leer un pasaje bien conocido desde el versículo 18 hasta creo que el 23. Lucas capítulo 18, versículo 18 dice así, la palabra de Dios dice: un hombre principal, un hombre importante, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, este era un hombre que tenía cierto rango en Israel, desde el punto de vista social, era alguien que socialmente pues gozaba de cierto estatus, digámoslo así, ¿no? Por eso dice un principal, alguien con relevancia social. Y vino al Señor y le hizo una pregunta. Maestro bueno, primero una afirmación, maestro, reconoció que él era el maestro, y luego bueno, un calificativo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué creéis que le hizo este hombre principal, este hombre importante, este hombre de estatus social en Israel? ¿Por qué creéis que le hizo esta pregunta? Primero esa declaración, maestro bueno, y luego esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin duda era sincero. Sin duda era sincero. Porque alguien que le hace al Señor ese tipo de pregunta es alguien que quiere estar seguro que está caminando en el camino, que está haciendo lo correcto, que está haciendo lo que debe de hacer, que su vida va por donde debe de ir y al final va a tener un buen final, por supuesto. Alguien sincero, alguien que quiere saber, alguien que va delante de Dios e inquiere delante del Señor y le pregunta. Y lógico que cuando uno le hace una pregunta al Señor y esa pregunta brota de un corazón sincero, ¿qué es lo que uno va a esperar? Pues una respuesta. ¿Y qué creéis? ¿Que el Señor responde a un corazón sincero? ¿Sí o no? Sí. Cuando uno sinceramente viene delante de Dios a preguntarle algo, sobre todo cuando ese algo es una inquietud espiritual, cuenta con la respuesta. Ya sabrá el Señor cómo te responde, de la manera que te responde y en el tiempo en que te responde. Pero que te va a responder, te va a responder. ¿Y por qué lo afirmo así de forma tan categórica? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, el día de hoy es el mismo de ayer, de este pasaje, y por siempre. Entonces, si aquella persona que fue honesta, que fue sincera, que quería saber, ¿hay algo malo conmigo? ¿Hay algo que me va a impedir heredar la vida eterna? Por favor, dime. ¿Necesito dejar de hacer algo? ¿Necesito hacer algo que no estoy haciendo? Por favor, respóndeme. Y la respuesta del Señor vino. Podemos contar con que el Señor nos vaya a responder. Ahora, como vamos a ver, y esta es la lección de hoy, no siempre la respuesta de Dios es la que nos gustaría oír. Que nos va a responder, nos va a responder. Ahora, no siempre la respuesta es la que nos gustaría escuchar. Fijaros lo primero que le dijo Jesús. Jesús le dijo, versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Bueno, yo hace tiempo malinterpretaba esto, como que a Jesús le hubiera molestado que le dijera bueno, ¿verdad? Como si hubiera cometido un error al llamarle bueno. Pero la pregunta es, ¿Jesús es bueno, sí o no? Sí. Entonces se equivocó al decirle maestro bueno. ¿Cometió algún error? No. ¿Es el maestro? Sí. ¿Es bueno? Por supuesto. No hay nadie más bueno que él. Entonces, ¿por qué esta respuesta? Si no se equivocó al llamarle maestro bueno, que no se equivocó, dijo la verdad, ¿por qué esta respuesta de Jesús diciéndole, ¿por qué me llamas maestro bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios. No hay más bueno que uno. ¿Qué quiso decir? Que estaba enfatizando en esta respuesta. Porque aparentemente parece como que le estaba corrigiendo, pero no. ¿Qué estaba enfatizando aquí el Señor?
Estaba enfatizando el hecho de que Él era Dios. No dice la Escritura en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y caminó entre nosotros, como hombre entre los hombres. Pero en el principio ya existía, era el Verbo, la palabra que fue hecha carne. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre, amén. Eso es decir, no hay bueno más que uno, que es Dios, claro. Él es Dios. Él es la palabra, Él el Verbo encarnado, el Verbo era Dios. Lo que estaba enfatizando era el hecho de que su naturaleza divina, gloria a su santo nombre, como hijo de Dios, le permitía recibir ese atributo. O sea, estaba enfatizando el hecho de cuál era su naturaleza, como Dios, como el Verbo hecho carne, que le permitía efectivamente recibir ese calificativo, no como hombre, no porque fuera un hombre bueno, sino precisamente por la naturaleza divina que había en él. Le capacitaba para recibir ese atributo, ese calificativo. Sencillamente puso énfasis el Señor en ese hecho, en el hecho de que Él era el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, por eso merezco que me digas maestro bueno. Esa es la razón. Amén. Vamos a seguir leyendo. Aquí viene la respuesta, en el versículo 20. La respuesta a la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí viene la respuesta, los mandamientos sabes. No adulterarás. Qué cosa que el primero seguramente tenga que ver con el adulterio. No adulterarás. El segundo, no matarás. Tercero, no hurtarás. Cuarto, no dirás falso testimonio, no digas mentiras. Y quinto, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, del decálogo de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, menciona 5. La mitad. Y si os fijáis, todos tienen que ver, los 5 que Jesús menciona, tienen que ver con la relación con los otros seres humanos. No dijo el primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No dijo el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No dijo el tercero, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dijo el cuarto, guardarás el día de reposo. No. Se refirió a los mandamientos que tienen que ver con la relación con otros seres humanos. O sea que probó o puso a prueba cómo estaba su relación con las otras personas. ¿Adulteras? ¿Matas? ¿Robas? ¿Mientes? ¿Calumnias? ¿Cómo está eso? ¿Honras a tu padre y a tu madre? Aquellos que te dieron a luz, te dieron la vida y te lo dieron todo. ¿Los honras, los respetas, los amas? Y fijaros la respuesta. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde que era un adolescente, desde que era un chaval, desde joven, siempre he puesto estos mandamientos por obra. No me he ido con otra mujer aparte de mi esposa, no he robado a nadie, no he matado. En fin, nunca he faltado al respeto a mis padres, a mi padre y a mi madre. Y no he dado falso testimonio. No soy ningún mentiroso. O sea que podemos pensar que esta persona sí era sincera porque era alguien escrupuloso en guardar los mandamientos. Sí había temor de Dios en él. Sí. Era una persona que se esforzaba y además era un principal dentro del pueblo judío. Alguien que se esforzaba en caminar rectamente. Y sincero porque quería saber, quería preguntarle al Señor si todo estaba bien con él o había algún problema. Señor, ¿todo está bien conmigo o ves algo como que no? Y vamos a seguir el relato. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aquí viene la cuestión. Está muy bien todo eso. Está muy bien que no robes, no mates, no adulteres, honres a tu padre y a tu madre, no des falso testimonio. Está todo eso fenomenal. Pero falta una cosa.
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fijaros cómo el Señor se preocupa por la gente. Vende todo lo que tienes, será un hombre rico, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Eso es lo que te falta. Ahora vamos a analizar y veremos el porqué. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ya sabemos que aquí la traducción Lamsa, el doctor Lamsa, dice una cuerda en vez de un camello, que es la misma palabra en hebreo. Porque es más fácil pasar una cuerda por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, ¿qué hizo el Señor? Por supuesto, poner el dedo en la llaga. O sea, darle la respuesta que buscaba. ¿Qué es lo que estaba mal con él? ¿Qué es lo que estaba mal con este principal? ¿Qué es lo que estaba mal con este joven rico? Con este hombre rico que tenía un ídolo en su corazón. ¿Cuál era el problema con él? Que había un ídolo en su corazón, algo que en su corazón era más importante que Dios. ¿Y qué era? El dinero, el amor al dinero. Dios no tiene ningún problema con que tengamos dinero. De hecho, está escrito: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas. Eso incluye lo material. Por supuesto, lo espiritual, pero incluye también lo material, porque dicen todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el problema? Cuando anteponemos, o cuando en nuestro corazón lo que se asienta en el trono no es el Señor, sino es el dinero. Entonces hay que elegir, porque no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Si lo más importante de nuestra vida es el dinero, y lo que nos mueve o lo que va a motivar nuestras decisiones más importantes es el dinero, entonces no es el amor al Señor. Hay que decidir. Y ese era el problema del hombre rico. ¿Qué le impedía seguir a Jesús? El dinero. Porque el dinero, el amor al dinero, condicionaba todas sus decisiones. Las decisiones importantes que él tomaba en su vida venían condicionadas sobre todo ¿por qué? ¿Qué es lo que las marcaba? El dinero. No el Señor, no la voluntad de Dios, no el agradar a Dios. Sí, es cierto que era una persona honesta, que quería saber, que indagaba, que oraba, que guardaba los mandamientos, pero tenía un problema. Que había un ídolo en su corazón, había idolatría. Y Jesús puso el dedo en la llaga. ¿Le respondió? Le dio la respuesta, pero podemos asegurar que no era la que él esperaba. ¿Vino la respuesta? Sí. Ahora, ¿era la respuesta que a él le hubiera gustado oír? No. A él le hubiera gustado oír otro tipo de respuesta. Y entonces la lección de hoy es: ¿qué pasa cuando sinceramente vamos delante del Señor y por supuesto Él tarde o temprano nos va a responder? Pero ¿qué sucede si la respuesta que Él nos da no es la que nosotros esperamos? No es la que nos gustaría oír. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la cuestión. ¿Vamos a hacer como el hombre rico, el principal este? ¿Qué hizo? ¿Seguir su propio camino? ¿Entristecerse mucho? Y decir, ¿cómo que no? Desobedeció. ¿Qué le dijo Jesús? Ayuda a la gente. Ayuda a la gente que tiene necesidad. Vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y una vez que hayas quitado ese ídolo de tu corazón, ven conmigo. Pero no hizo caso. Por eso Jesús luego exclamó: cuán difícilmente un rico, para aquella persona para la cual el dinero es lo más importante, que entroniza ese ídolo en su corazón, cuán difícilmente puede entrar en el reino de los cielos. Porque todo lo que a él lo mueve es el dinero, o el amor al dinero. De hecho, está escrito que el amor al dinero es el origen de todos los males. Es decir, si tú analizas cualquier mal que aqueje a este mundo, detrás está el dinero. ¿Por qué se mata muchas veces? Porque hay una guerra. Porque en el fondo el amor al dinero, a la materia prima, o al petróleo, o lo que sea. Porque, o sea, si analizas la causa última, siempre está por ahí, por medio del dinero. Por eso dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vamos a poner un ejemplo de esto en la Escritura. Vais a ver cómo ya hay un antecedente en la historia del pueblo de Israel de cómo muchas veces vamos delante de Dios, inquirimos
Él nos muestra claramente cuál es el camino, cuál es su voluntad, cuál es la senda derecha, y después seguimos nuestro propio camino y no hacemos caso. Por eso luego vienen las cosas como nos vienen. Vamos a Jeremías capítulo 42. Es una historia que ilustra este mismo principio que acabamos de ver. Esto que vamos a leer se sitúa históricamente en un contexto totalmente dramático, porque después del Señor enviar por medio de los profetas advertencias de que dejaran de robar, de matar, de adulterar, de derramar sangre inocente, de derramar libaciones a ídolos grotescos, y no hacer caso y anunciar el juicio que iba a venir, pues lamentablemente, pues como el pueblo no hizo caso, el juicio vino. El Señor trajo en el tiempo del profeta Jeremías al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que dominaba un imperio que dominaba el mundo conocido en aquella época, y arrasó con Jerusalén. La destruyó, llevó objetos del templo y llevó a la gente cautiva a Babilonia. Pero quedó un remanente. En la tierra de Judá quedó un remanente que no fue llevado a Babilonia, entre ellos el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era muy venerado y muy respetado. De hecho, el propio rey Nabucodonosor le dijo a Nabuzaradán, el capitán de su guardia, le dijo: mira por él. O sea, el rey sabía quién era Jeremías, sabía lo que él había profetizado cuando les decía: aceptar el juicio de parte de Dios, no rebeléis más, pasaos a los caldeos y yo tendré misericordia de vosotros. Ahora, si resistís, mal os va a ir. O sea, el rey sabía lo que había profetizado Jeremías y sabía que por eso había estado maltratado, en la cárcel, prisionero y con peligro de su propia vida. Por eso cuando él tomó Jerusalén, lo primero que hizo fue: a Jeremías lo liberáis. Y le dice al capitán de la guardia: y mira por él, que no le falte de nada, que no le pase nada malo. Y haz según él quiera. ¿Que quiere quedar en la tierra? Lo dejas quedar. ¿Que quiere irse a otro lugar? Pues para otro lugar. Y Jeremías, desde luego, prefirió quedarse con el remanente de Judá, que todavía estaba ahí en la tierra. Y en ese contexto vamos a leer esto que ocurrió. En Jeremías 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Quedaba un remanente nada más. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. O sea que le está diciendo al profeta Jeremías: ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Es lo primero que le dicen, que pidiera por el remanente, para que nos enseñe el camino por donde vayamos. Versículo 4, y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no reservaré palabra. Fijaros que el motivo de la oración es que en versículo 3 nos enseñe el camino por donde vayamos. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación dramática, ante este caos en el cual estamos sumidos, donde nuestra nación es invadida por extranjeros, por extraños, donde muchos han muerto o han sido llevados cautivos? ¿Qué hacemos? Imaginaros cuando viene una crisis fuerte, sea financiera, sea familiar, sea de salud, sea pérdida de trabajo, sea lo que sea. Uno se vuelve a Dios y dice: ¿qué hago? ¿Qué hago en medio de esta situación, en medio de este caos? Y le dice al profeta: por favor, ora por mí, y que Dios me muestre qué es lo que tengo que hacer. En ese contexto estamos. Y ellos dijeron a Jeremías, versículo 5: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos
para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Es decir, sea lo que sea la respuesta, vamos a obedecer. Nos guste o no nos guste. A eso se comprometen. Tú ora por nosotros y lo que Dios te dé, eso vamos a obedecer. Aunque no sea la respuesta que esperamos. Versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Por eso digo que a veces la respuesta Dios la puede dar de forma inmediata y a veces puede pasar un tiempo. En este caso, la respuesta de parte de Dios vino al cabo de 10 días. Y llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Versículo 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Al traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasar Jerusalén, llevar la gente cautiva, etc. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allí moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre de ellos. O sea, la respuesta es muy clara. ¿Sabéis lo que representa Egipto, verdad? El pueblo de Israel, cuando era esclavo, salió ¿de dónde? De Egipto. Y ahí empezó su andar, su caminar con Dios. Y sabemos que lo que les permitió salir fue cuando la sangre fue puesta en los postes y en el dintel de las puertas. O sea que realmente el cuadro y el tipo y la figura es muy claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado y del mundo y del diablo, del príncipe de este mundo? La sangre. Cuando la sangre es puesta en los postes y en el corazón de las puertas de nuestro corazón, eso es lo que nos da la libertad, lo que nos hace libres y los que nos permite empezar el camino como Israel, ¿verdad? Desde que salió de Egipto, que es un tipo del mundo, a través de la sangre empezaron el éxodo, su camino fuera de la esclavitud. Y ellos, digamos, por eso dice en Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Su propia prudencia, que les decía: vete de aquí, porque aquí este lugar hay espada, hay enemigos que te pueden matar, hay hambre, hay peste. Mientras que en Egipto, mira, que bien no pasa. Entonces vete de aquí, huye. Pero ellos inquirieron delante de Dios. Dijeron: ¿qué hacemos? Y dijeron: y la respuesta que sea, que nos des, eso vamos a hacer. En su corazón deseaban ir a Egipto. Deseaban irse de aquel lugar tan desolado, tan destruido, donde quedaban unos poquitos nada más. Y los demás habían sido muertos o llevados cautivos a Babilonia. Querían escapar de ahí. Pero oraron, le dijeron a Jeremías: ora por nosotros, a ver qué Dios nos dice que tenemos que hacer. Y Jeremías oró y dio toda la respuesta que salía de la boca de Dios. Si os quedáis en esta tierra, os edificaré. Si os quedáis aquí, os voy a plantar. Estoy arrepentido del mal que os he hecho. Si os quedáis aquí, haré que el rey Nabucodonosor tenga misericordia de vosotros. Si os quedáis aquí, no vais a tener, en esta tierra, no vais a tener que soportar ningún mal.
No vais a pasar hambre, no vais a morir a la espada, ni de pestilencia. Pero si os vais a Egipto, si apoyándoos en vuestra propia prudencia me desobedecéis y huís, y vais a Egipto buscando la paz y la seguridad, lo que teméis os va a venir. El hambre que teméis, allí la vais a padecer. La espada de la cual huís, allí os va a encontrar. Y el juicio del cual queréis escapar, allí os va a sobrevenir. La respuesta fue tan clara como el cristal. Ellos en su corazón querían escapar. ¿A dónde querían ir? Pues a una tierra mejor, a la de Egipto. Pero Dios le dijo, ni se os ocurra ir ahí. Porque si os quedáis, yo voy a tener misericordia de vosotros y os voy a edificar. Pero como os escapéis, como salgáis por patas corriendo, allí os va a alcanzar todo lo que tenéis. Gloria a su santo nombre. Versículo 18. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Fijaros todo el mensaje tan claro que vino de parte de Dios para su pueblo a través del profeta Jeremías. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. O sea, no te apartes de la tierra santa, no te apartes del lugar donde está el pueblo de Dios, no te vuelvas al mundo, no te alejes, a pesar del juicio, a pesar de que era una situación de crisis, a pesar de que el juicio de Dios había caído. ¿Qué tiene que hacer uno? Aceptarlo, porque Dios es justo y Él sabe, y luego se arrepiente del mal, y luego te bendice, y luego te multiplica, y luego te edifica. Pero uno tiene que aceptar el juicio cuando éste viene. Si viene, pues Dios sabe, porque lo trae, Él es justo. Ahora, si yo huyo tratando de evitar ese juicio y desobedezco a Dios, ¿qué voy a cosechar? Más juicio. Por eso aquí dice claramente, versículo 20, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Eso es lo que le habían dicho a Jeremías. Ora por nosotros, y todo lo que Jehová te diga que hagamos, lo haremos. Sea bueno o sea malo. Y os lo he declarado hoy. O sea, Jeremías no ocultó nada, no fue diplomático. Todo lo que Dios le dijo que le dijera al pueblo, se lo dijo. Os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Bueno, el relato viene en el capítulo siguiente, si lo leéis en Jeremías 43, como huyeron, le acusaron a Jeremías de mentiroso, de conspirar con Nabucodonosor y de una serie de cosas, y que no tomaron, dijeron que lo que él les estaba diciendo no era de parte de Dios. Ese es el riesgo, ¿verdad? Cuando el mensaje, cuando la respuesta que viene no nos gusta, no, eso no es de Dios. Y sí era de Dios. Y se fueron a Egipto y todo el mal profetizado les aconteció. Entonces, de nuevo vemos el mismo principio. Cuando estamos, como estaba aquí el remanente de Judá, en una situación de crisis financiera, crisis del tipo que sea, crisis material, crisis espiritual, crisis familiar, crisis de salud, ¿qué hacemos? Pues lo mejor que podemos hacer es lo que hizo el pueblo, ¿verdad? Consultar a Jehová. Pero si la respuesta no es la que esperábamos, si la respuesta no es la que nos gustaría, ahí estamos en una encrucijada. Porque si obedecemos, nos va a ir bien. Pero si desobedecemos, va a ser el desastre total. Entonces, esta es la lección con la que me gustaría que nos quedáramos hoy, ¿verdad? Que sabemos que si somos sinceros y consultamos a Dios, como Él no cambia, porque yo, Jehová, no cambio, la respuesta va a venir, aunque tarde. En este caso tardó 10 días, la respuesta viene. Ahora, si la respuesta no es la que nos gustaría, por nuestra vida,
tenemos que obedecer. Amén. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias a Dios por lo que hemos aprendido y pidámosle al Señor que nos ayude a ponerlo por obra. Aleluya.